Desde un punto de vista clínico-radiológico, podemos distinguir 4 patrones distintos de neumonía. La neumonía más habitual es la que denominamos neumonía lobar o neumonía alveolar. Como podéis ver en la imagen, desde un punto de vista radiológico se caracteriza por el desarrollo de un infiltrado que característicamente afecta a un lóbulo, habitualmente solamente uno, aunque hay formas bilaterales, que suele ocupar la totalidad de ese lóbulo, o al menos un segmento más o menos amplio del mismo, y que además presenta un signo radiológico muy característico que es el broncograma aéreo. La explicación del broncograma aéreo desde un punto de vista histopatológico radica en el hecho de que en la neumonía lobar o neumonía alveolar, el infiltrado inflamatorio, conformado por polimorfonucleares, otras células inflamatorias y las propias bacterias, afecta casi exclusivamente al alveolo, en tanto que las pequeñas vías respiratorias, como los bronquiolos respiratorios o los conductos alveolares, se encuentran respetados, es decir, la inflamación no afecta al bronquiolo. Por tanto, desde un punto de vista radiológico, nos vamos a encontrar con la posibilidad de que veamos en una especie de imagen en negativo la presencia del broncograma aéreo, es decir, la silueta que deja el bronquio en una zona que está recubierta, rodeada, por así decirlo, por inflamación alveolar. Desde un punto de vista clínico, este patrón radiológico de neumonía alveolar o neumonía lobar se corresponde fundamentalmente con lo que denominamos el síndrome típico. El síndrome típico en una neumonía hace referencia al cuadro constituido fundamentalmente por fiebre elevada, con escalofríos, dolor pleurítico, sobre todo con la tos o con las expulsiones respiratorias, y expectoración, y además una expectoración característicamente mucopurulenta. Este cuadro de neumonía lobar o alveolar, que se presenta habitualmente en forma de síndrome típico, está ocasionado fundamentalmente por neumococo como agente más característico. También tenemos otros muchos agentes etiológicos, como la Klebsiella pneumoniae, que ya hemos comentado en el caso de los alcohólicos, pero sin duda el neumococo constituye el patógeno más característico o más relevante en los cuadros de neumonía lobar o alveolar. El otro patrón radiológico característico es el que veis en la imagen y que denominamos bronconeumonía. En el caso de la bronconeumonía, el infiltrado ya no se circunscribe a un único lóbulo o a un segmento más o menos amplio de un lóbulo, sino que, como podéis ver, afecta de forma difusa y sobre todo bilateral en forma de múltiples nódulos de tamaño más reducido. Estos nódulos no llegan habitualmente a coalescer y por tanto habitualmente no ocupan la totalidad de un lóbulo o de un segmento, sino que se circunscriben a zonas relativamente limitadas del parénquima pulmonar, pero sobre todo con una distribución muy característica bilateral. En el caso de la bronconeumonía no nos encontramos con el signo radiológico que sí que hemos visto en la neumonía lobar y que hemos definido como broncograma aéreo. E igualmente la explicación la debemos encontrar en la histopatología. Así como en la neumonía alveolar o lobar comentábamos que el infiltrado respeta el bronquiolo y la pequeña vía aérea respiratoria, en el caso de la bronconeumonía, como su propio nombre indica, afecta también al bronquio. Por tanto, tenemos afectación tanto del parénquima pulmonar como del bronquiolo y por ello no existe posibilidad de que tengamos esa imagen en negativo del bronquio que hemos definido, que hemos dado en llamar broncograma aéreo. Por tanto, el patrón radiológico de bronconeumonía cursa sin broncograma aéreo. Desde un punto de vista clínico, las bronconeumonías se suelen presentar con síndromes típicos, igual que el que hemos escrito en el caso de la neumonía lobar o alveolar. Y desde un punto de vista etiológico, los agentes que más característicamente producen bronconeumonía son el Staphylococcus aureus y los bacilos gram negativos, por ejemplo, las enterobacterias. El tercer patrón clínico radiológico de neumonía que vamos a recordar es el de la neumonía intersticial. La neumonía intersticial se caracteriza, como podéis ver en la imagen, por una afectación más o menos bilateral del intersticio pulmonar. No existe, por tanto, ninguna imagen de condensación alveolar. Por supuesto, no tiene sentido que hablemos de broncograma aéreo en este tipo de neumonía. Y lo que tenemos es una afectación generalmente bilateral y difusa del intersticio, bien sea en forma de patrón reticular o retículo nodular. Desde un punto de vista clínico, la neumonía intersticial suele cursar con lo que denominamos síndrome atípico. El síndrome atípico presenta importantes diferencias respecto al síndrome típico, a saber,
Los pacientes no suelen presentarse con fiebre elevada, sino más bien con febrícula. No suele existir tanta postración o tanta afectación del estado general en el síndrome atípico. De hecho, su evolución suele ser un poco más subaguda. Es decir, el paciente puede llevar ya unos cuantos días con clínica hasta que decide consultar a su médico o acudir al servicio de urgencias. En el caso de la neumonía atípica o del síndrome atípico, además, no suele presentarse el dolor pleurítico que tan característicamente hemos comentado en los cuadros de síndrome típico. Y por último, no suele existir tos con expectoración purulenta. En todo caso puede haber tos, pero habitualmente de características no productivas, una tos irritativa. Este patrón intersticial que cursa con un síndrome atípico se ve ocasionado por lo que denominamos gérmenes atípicos. Gérmenes atípicos para neumonía serían, por ejemplo, el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydophila pneumoniae, la Chlamydophila psittaci, y ya hemos comentado que es el agente responsable de la psittacosis, por ejemplo. Las neumonías de origen viral, por ejemplo, una neumonía por el virus de la gripe o por el adenovirus, o por ejemplo la propia neumonía por Coxiella burnetii, la forma aguda de fiebre Q. Y el cuarto y último patrón clínico radiológico de neumonía que vamos a comentar es el que en sentido amplio podemos denominar neumonía necrotizante o absceso de pulmón. Tanto la neumonía necrotizante como el absceso de pulmón comparten una base histopatológica común, y es básicamente la necrosis del propio parénquimo pulmonar. De hecho, la diferencia entre neumonía necrotizante per se y absceso pulmonar es básicamente una cuestión de dimensiones. Habitualmente, cuando el infiltrado urológico mide más de 3 centímetros, se tiende a hablar de absceso pulmonar, mientras que previamente no llega a esa consideración y deberíamos considerarlo como neumonía necrotizante. Desde un punto de vista clínico, las neumonías necrotizantes y sobre todo los abscesos de pulmón cursan de forma distinta a lo que hemos comentado en el síndrome típico de la neumonía lobar o de la bronconeumonía o en el síndrome atípico de la neumonía intersticial. Concretamente, los pacientes con absceso de pulmón suelen tener una clínica muy larvada en el tiempo, de varias semanas o incluso meses de evolución, en el que predominan el cuadro constitucional con pérdida ponderal, con febrícula, con sudoración nocturna profusa, con hiporexia y astenia, y ocasionalmente la expectoración hemoptoica. De hecho, es una clínica que en cierto modo nos podría recordar al de una reactivación tuberculosa. Si buscamos algún detalle semiológico un poquito más específico, en el caso del absceso pulmonar es relativamente frecuente que nos encontremos con un dato que es el fetor pútrido, consecuencia de la presencia de anaerobios. Y es que precisamente el agente etiológico en el que siempre debemos pensar en una neumonía necrotizante o en un absceso de pulmón es la implicación de la flora anaerobia, por ejemplo, flora anaerobia de la cavidad oral. Por eso, siempre que tengamos a un paciente con algún trastorno de la devolución que facilite la presencia de episodios de broncoaspiración, debemos asumir que está en una situación de riesgo para presentar un absceso de pulmón o una neumonía necrotizante. Por tanto, pacientes ancianos con enfermedades neurodegenerativas o pacientes con boca séptica y con deficiente higiene bucal o pacientes alcohólicos, por ejemplo, son todas ellas situaciones en las que existe un trastorno de la devolución que en ocasiones puede facilitar el paso de contenido gástrico hasta el pulmón y originar un cuadro de destrucción inicialmente química del parénquimo pulmonar que posteriormente se ve infectado por la flora saprofita del tubo digestivo, y en esa flora se encuentran, por supuesto, los anaerobios. Desde un punto de vista clínico puede ser interesante recordar la existencia de algunos factores epidemiológicos que predisponen a presentar neumonía por algunos patógenos concretos. Esto puede ser útil, por ejemplo, en un caso clínico en el que si nos presenta un paciente con neumonía y algún detalle en el enunciado que nos permita orientar hacia el agente etiológico más probable. En ese sentido, los pacientes con neumonía que hayan estado en contacto con el ganado equino, es decir, con caballos, presentan más riesgo de presentar neumonías por un bacilo gram positivo anaerobio, que es el Rhodococcus equi. El Rhodococcus equi produce fundamentalmente neumonía necrotizante en pacientes con algún tipo de inmunodepresión celular, y de hecho uno de los factores de riesgo más característicos para la neumonía por Rhodococcus es el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, el SIDA. El contacto con pájaros, particularmente con periquitos o con cacatúas o con loros,
predispone a la infección que conocemos como sitacosis. La sitacosis está producida por la Chlamydophila psittaci, que es un cocobacilo gram negativo de acción preferentemente intracelular y que ocasiona cuadros, sobre todo en pacientes que están en contacto con pájaros, como acabo de comentar. El contacto con el ganado facilita o predispone para la infección por Coxiella burnetii. En el caso de Coxiella burnetii, estamos hablando igualmente de un cocobacilo gram negativo que produce un cuadro clínico que usualmente denominamos como fiebre Q. La fiebre Q es particularmente frecuente en determinadas zonas del norte de España, en las que existe mayor contacto con el ganado, y da lugar a dos tipos de cuadro. Hay formas agudas y formas crónicas de fiebre Q. La fiebre Q aguda característicamente cursa con neumonía. Las situaciones en las que exista un aumento en agua dulce facilita el desarrollo de neumonías por Aeromonas hydrophila, mientras que las situaciones que condicionan un aumento en agua salada o en agua de mar facilita la neumonía por Francisella filomialgia. Uno de los agentes específicos de neumonía más preguntados y que por tanto va a requerir una atención un poquito más específica por nuestra parte es la neumonía ocasionada por Legionella pneumófila. La Legionella pneumófila da lugar a brotes de neumonía que tienen lugar en ambientes cerrados. Ambientes cerrados como puede ser un hotel, un crucero por el Mediterráneo o una convención de la CTO. Los primeros brotes de neumonía por Legionella pneumófila se describieron en los años 70, en 1976 en Estados Unidos, en un hotel de Filadelfia, en la cual estaban concentrados excombatientes pertenecientes a una asociación denominada la Asociación de Legionarios Americanos. Estos excombatientes fueron capaces de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial o a la Guerra de Corea, pero por desgracia muchos de ellos no sobrevivieron a este bacilo gram negativo, que es la Legionella, que se describió por primera vez en este brote y que por tanto se decidió denominar con el nombre de Legionella en honor a la Legión Americana, que fueron los pacientes en los que se diagnosticó por primera vez. Legionella pneumófila en sentido estricto produce o puede producir dos tipos de cuadros. Tenemos en primer lugar la que habitualmente se denomina enfermedad de los legionarios, que básicamente son cuadros de neumonía, que en ausencia de tratamiento eficaz presenta una mortalidad muy elevada, hasta del 40%. Y el otro cuadro más característico se denomina fiebre de Pontiac. La fiebre de Pontiac, que también lleva el nombre de la localidad estadounidense en la que se describió por primera vez, es un cuadro mucho más banal. Estaba constituido fundamentalmente por el desarrollo de fiebre, cefalea, artromialgias y habitualmente suele ser un cuadro autolimitado y que, insisto, no se acompaña de mortalidad, a diferencia de lo que ocurre con la enfermedad de los legionarios. Las infecciones ocasionadas por Legionella tienen un desencadenante común y es la presencia de torres de refrigeración o aparatos de aire acondicionado en cuyo interior se puede acumular esta bacteria y se difumina o se disemina y se adquiere por inhalación, de forma que llega al parénquima pulmonar y da lugar al desarrollo de infección. Otra posible presentación epidemiológica de diversos agentes específicos de neumonía es en forma de microepidemias, por ejemplo, microepidemias que tengan lugar no en un ambiente tan cerrado como hemos comentado en el caso de Legionella, sino, por ejemplo, en un campamento o en una institución penitenciaria o en un cuartel militar. En estos casos siempre hay que pensar en la posibilidad de que las infecciones respiratorias estén ocasionadas, por ejemplo, por Mycoplasma pneumoniae o bien por algún virus, y en ese sentido podríamos destacar concretamente el adenovirus. Desde un punto de vista clínico-radiológico, podemos distinguir 4 patrones distintos de neumonía. La neumonía más habitual es la que denominamos neumonía lobar o neumonía alveolar. Como podéis ver en la imagen, desde un punto de vista radiológico se caracteriza por el desarrollo de un infiltrado que característicamente afecta a un lóbulo, habitualmente solamente uno, aunque hay formas bilaterales,
que suele ocupar la totalidad de ese lóbulo, o al menos un segmento más o menos amplio del mismo, y que además presenta un signo radiológico muy característico, que es el broncograma aéreo. La explicación del broncograma aéreo desde un punto de vista histopatológico radica en el hecho de que en la neumonía lobar o neumonía alveolar, el infiltrado inflamatorio, conformado por pólimos nucleares, otras células inflamatorias y las propias bacterias, afecta casi exclusivamente al alveolo, en tanto que las pequeñas vías respiratorias, como los bronquiolos respiratorios o los conductos alveolares, se encuentran respetados, es decir, la inflamación no afecta al bronquiolo. Por tanto, desde un punto de vista radiológico, nos vamos a encontrar con la posibilidad de que veamos en una especie de imagen en negativo la presencia del broncograma aéreo, es decir, la silueta que deja el bronquio en una zona que está recubierta, rodeada, por así decirlo, por inflamación alveolar. Desde un punto de vista clínico, este patrón radiológico de neumonía alveolar o neumonía lobar se corresponde fundamentalmente con lo que denominamos el síndrome típico. El síndrome típico en una neumonía hace referencia al cuadro constituido fundamentalmente por fiebre elevada, con escalofríos, dolor pleurítico, sobre todo con la tos o con las expulsiones respiratorias, y expectoración, y además una expectoración característicamente mucopurulenta. Este cuadro de neumonía lobar o alveolar, que se presenta habitualmente en forma de síndrome típico, está ocasionado fundamentalmente por neumococo como agente más característico. También tenemos otros muchos agentes etiológicos, como la Klebsiella pneumoniae, que ya hemos comentado en el caso de los alcohólicos, pero sin duda el neumococo constituye el patógeno más característico o más relevante en los cuadros de neumonía lobar o alveolar. El otro patrón radiológico característico es el que veis en la imagen y que denominamos bronconeumonía. En el caso de la bronconeumonía, el infiltrado ya no se circunscribe a un único lóbulo o a un segmento más o menos amplio de un lóbulo, sino que, como podéis ver, afecta de forma difusa y sobre todo bilateral en forma de múltiples nódulos de tamaño más reducido. Estos nódulos no llegan habitualmente a coalescer y, por tanto, habitualmente no ocupan la totalidad de un lóbulo o de un segmento, sino que se circunscriben a zonas relativamente limitadas del parénquima pulmonar, pero sobre todo con una distribución muy característica bilateral. En el caso de la bronconeumonía no nos encontramos con el signo radiológico que sí que hemos visto en la neumonía lobar y que hemos definido como broncograma aéreo. E igualmente la explicación la debemos encontrar en la histopatología. Así como en la neumonía alveolar o lobar comentábamos que el infiltrado respeta el bronquiolo y la pequeña vía aérea respiratoria, en el caso de la bronconeumonía, como su propio nombre indica, afecta también al bronquio. Por tanto, tenemos afectación tanto del parénquima pulmonar como del bronquiolo, y por ello no existe posibilidad de que tengamos esa imagen en negativo del bronquio que hemos definido, que hemos dado en llamar broncograma aéreo. Por tanto, el patrón radiológico de bronconeumonía cursa sin broncograma aéreo. Desde un punto de vista clínico, las bronconeumonías se suelen presentar con síndromes típicos, igual que el que hemos escrito en el caso de la neumonía lobar o alveolar. Y desde un punto de vista etiológico, los agentes que más característicamente producen bronconeumonía son el Staphylococcus aureus y los bacilos gram negativos, por ejemplo, las enterobacterias. El tercer patrón clínico radiológico de neumonía que vamos a recordar es el de la neumonía intersticial. La neumonía intersticial se caracteriza, como podéis ver en la imagen, por una afectación más o menos bilateral del intersticio pulmonar. No existe, por tanto, ninguna imagen de condensación alveolar. Por supuesto, no tiene sentido que hablemos de broncograma aéreo en este tipo de neumonía. Y lo que tenemos es una afectación generalmente bilateral y difusa del intersticio, bien sea en forma de patrón reticular o retículo nodular. Desde un punto de vista clínico, la neumonía intersticial suele cursar por lo que denominamos síndrome atípico. El síndrome atípico presenta importantes diferencias respecto al síndrome típico. A saber, los pacientes no suelen presentarse con fiebre elevada, sino más bien con febrícula. No suele existir tanta postración o tanta afectación del estado general en el síndrome atípico. De hecho, su evolución suele ser un poco más subaguda. Es decir, el paciente puede llevar ya unos cuantos días con clínica hasta que decide consultar a su médico o acudir al servicio de urgencias. En el caso de la neumonía atípica o del síndrome atípico, además, no suele presentarse el dolor pleurítico que tan característicamente hemos comentado en
los cuadros de síndrome típico. Y por último, no suele existir tos con expectoración purulenta. En todo caso puede haber tos, pero habitualmente de características no productivas, una tos irritativa. Este patrón intersticial que cursa con un síndrome atípico se ve ocasionado por lo que denominamos gérmenes atípicos. Gérmenes atípicos para neumonía serían, por ejemplo, el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydophila pneumoniae, la Chlamydophila psittaci, y ya hemos comentado que es el agente responsable de la citacosis, por ejemplo. Las neumonías de origen viral, por ejemplo, una neumonía por el virus de la gripe o por el adenovirus, o por ejemplo la propia neumonía por Coxiella burnetii, la forma aguda de fiebre Q. Y el cuarto y último patrón clínico radiológico de neumonía que vamos a comentar es el que en sentido amplio podemos denominar neumonía necrotizante o absceso de pulmón. Tanto la neumonía necrotizante como el absceso de pulmón comparten una base histopatológica común, y es básicamente la necrosis del propio parénquimo pulmonar. De hecho, la diferencia entre neumonía necrotizante per se y absceso pulmonar es básicamente una cuestión de dimensiones. Habitualmente, cuando el infiltrado urológico mide más de 3 centímetros, se tiende a hablar de absceso pulmonar, mientras que previamente no llega a esa consideración y deberíamos considerarlo como neumonía necrotizante. Desde un punto de vista clínico, las neumonías necrotizantes y sobre todo los abscesos de pulmón cursan de forma distinta a lo que hemos comentado en el síndrome típico de la neumonía lobar o de la bronconeumonía o en el síndrome atípico de la neumonía intersticial. Concretamente, los pacientes con absceso de pulmón suelen tener una clínica muy larvada en el tiempo, de varias semanas o incluso meses de evolución, en el que predomina el cuadro constitucional con pérdida ponderal, con febrícula, con sudoración nocturna profusa, con hiporexia y astenia, y ocasionalmente la expectoración hemoptoica. De hecho, es una clínica que en cierto modo nos podría recordar al de una reactivación tuberculosa. Si buscamos algún detalle semiológico un poquito más específico, en el caso del absceso pulmonar es relativamente frecuente que nos encontremos con un dato que es el fetor pútrido, consecuencia de la presencia de anaerobios. Y es que precisamente el agente etiológico en el que siempre debemos pensar en una neumonía necrotizante o en un absceso de pulmón es la implicación de la flora anaerobia, por ejemplo, flora anaerobia de la cavidad oral. Por eso, siempre que tengamos a un paciente con algún trastorno de la devolución que facilite la presencia de episodios de broncoaspiración, debemos asumir que está en una situación de riesgo para presentar un absceso de pulmón o una neumonía necrotizante. Por tanto, pacientes ancianos, con enfermedades neurodegenerativas o pacientes con boca séptica y con deficiente higiene bucal o pacientes alcohólicos, por ejemplo, son todas ellas situaciones en las que existe un trastorno de la devolución que en ocasiones puede facilitar el paso de contenido gástrico hasta el pulmón y originar un cuadro de destrucción inicialmente química del parénquimo pulmonar que posteriormente se ve infectado por la flora saprofita del tubo digestivo, y en esa flora se encuentran, por supuesto, los anaerobios. Al margen de la presentación pulmonar o radiológica y de algunos factores epidemiológicos que ya hemos ido comentando, merece la pena recordar que también va a haber algunas manifestaciones extrapulmonares que ayuden a orientar determinadas etiologías concretas en los pacientes con neumonía. Tenemos el caso, por ejemplo, de la reactivación de un herpes labial. Realmente la reactivación del herpes labial es un proceso relativamente común que tiene lugar en situaciones de estrés, como puede ser preparar un examen MIR, pero característicamente también se describe esta reactivación del herpes labial en pacientes con neumonía neumocócica. Es una de las semiologías clásicas de la neumonía neumocócica y por tanto un paciente con neumonía con una reactivación de herpes labial nos debe hacer pensar en neumococo. Los pacientes con citacosis, con infección por Chlamydophila psittaci, pueden presentar esplenomegalia. Es un dato a la exploración física bastante sugerente de infección por esta bacteria. Los pacientes con fiebre Q aguda, os recuerdo que es producida por la Coxiella burnetii, aparte de una neumonía de características más o menos intersticiales y de un cuadro atípico, con cierta frecuencia presentan además elevación de las transaminasas, presentan una situación de hipertransaminasemia. Por tanto, la combinación de hepatitis y de neumonía intersticial, sobre todo en un contexto epidemiológico compatible, es decir, contacto con ganado,
no se debe orientar inmediatamente hacia la posibilidad de una infección por Coxiella burnetii. En el caso de la legionela neumófila, hay algunos datos que han sido muy preguntados en los últimos años y que por tanto siempre debemos tener en consideración. He comentado que la neumonía por legionela neumófila se va a presentar habitualmente en pacientes que estén en un grupo o en un ambiente cerrado, ya que la vía de transmisión de la legionela suele ser a través de la inhalación de aerosoles emitidos a partir de torres de refrigeración o de aparatos de aire acondicionado. Y hay algunas características clínicas que nos deben orientar siempre hacia una enfermedad de los legionarios, hacia una neumonía por legionela neumófila. Por ejemplo, si nos especifican que el paciente presenta abundantes diarreas o mialgias, o bien si presenta algunas características analíticas o unas alteraciones analíticas características, como puede ser la hiponatremia o la elevación de la CPK. Para terminar, tenemos algunas manifestaciones extrapulmonares características de la infección por Mycoplasma pneumoniae. Por ejemplo, estos pacientes presentan en ocasiones como complicación el desarrollo de una anemia hemolítica de base autoinmune mediada por crioaglutininas. Estas crioaglutininas son anticuerpos que se dirigen contra la superficie de los hematíes y que precipitan a temperaturas reducidas por debajo de 37 grados y que puede ocasionar crisis de anemia hemolítica, ocasionado o desencadenado, insisto, por la infección por Mycoplasma pneumoniae. También podemos encontrar, por ejemplo, una complicación en el área ORL, como es la meningitis bullosa. Excepcionalmente, la infección por Mycoplasma puede producir afectación del sistema nervioso central en forma de meningitis o de ataxia. Y por último, y hacemos referencia a un trastorno, una patología que recordaréis en el tema de dermatología, el eritema nodoso, que es un tipo específico de paniculitis, no acompañado de vasculitis y de predominio septal, puede en ocasiones verse desencadenado por una infección por Mycoplasma pneumoniae. Por tanto, cualquiera de estas características extrapulmonares nos debe orientar hacia estos patógenos en concreto. Respecto al tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad, hay que destacar en primer lugar la necesidad que tenemos de especificar dónde debe realizarse el tratamiento, en qué ámbito. Por tanto, la primera decisión que debemos tomar ante un paciente con neumonía es si es subsidiario de un tratamiento en régimen ambulatorio, es decir, un tratamiento por vía oral, o bien al contrario, si es necesario un tratamiento intravenoso en régimen de hospitalización. Una vez tomada esa decisión, podemos recordar cuáles son los tratamientos empíricos que debemos utilizar en un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad. Si hacemos referencia en primer lugar al tratamiento antibiótico ambulatorio, por vía oral, básicamente podemos distinguir dos situaciones. Que el paciente presente un cuadro típico o un síndrome típico, es decir, como ya he comentado, fiebre alta, dolor pleurítico, tos con expectoración purulenta, escalofríos, etc. Siempre debemos pensar en la necesidad de cubrir neumococo. He dicho antes que el neumococo, de hecho, es el agente etiológico, globalmente hablando, más frecuentemente implicado en todas las neumonías y de forma expresa en las neumonías sublobares o alveolares. En su momento también comenté que hace años la mayor parte de las cepas de neumococo eran sensibles a la penicilina G. Por desgracia, esta situación ha cambiado en las últimas décadas y sobre todo en nuestro país, de forma que actualmente es muy elevada la prevalencia de cepas de neumococo con lo que denominamos una sensibilidad disminuida a la penicilina G, que definimos como una concentración mínima inhibitoria superior a 0,06 microgramos mililitro. En esta situación va a ser necesario recurrir a otros antibióticos que no sean precisamente la penicilina G y que podamos administrar por vía oral, insisto una vez más, para optimizar la cobertura antineumocócica en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad subsidiario del tratamiento ambulatorio. Dentro de estos fármacos cabría señalar, por supuesto, y en primer lugar, tal vez por su masiva utilización, las quinolonas respiratorias.
es decir, las quinolonas de tercera o de cuarta generación con buena actividad antineumocócica y con buena capacidad de penetración en el parénquima pulmonar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al levofloxacino o al moxifloxacino. Otra posibilidad consiste en emplear un beta-lactámico. Dentro de los beta-lactámicos podemos recurrir a la amoxicilina ácido clavulánico. En este caso recuerdo que la dosis no tiene por qué ser tan alta como la que empleábamos en el tratamiento frente a los anaerobios. En el caso de amoxicilina ácido clavulánico podemos emplear una dosis de 875 miligramos de amoxicilina cada 8 horas. Y también me gustaría recordaros la existencia de una cefalosporina de tercera generación que tiene la ventaja de que se puede administrar por vía oral y cuya principal indicación precisamente es el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Me estoy refiriendo al cefditoren. Me gustaría aprovechar para recordaros que en el tratamiento empírico de una infección a la que sospechemos neumococo, en nuestro medio el empleo de macrólidos no sería una buena alternativa. Actualmente, cerca del 40% de las cepas de neumococo en España son resistentes a macrólidos, eritromicina, claritromicina o acitromicina. Por tanto, no es un tratamiento que podamos emplear siempre que sospechemos un cuadro típico en el que pueda estar implicado el Streptococcus pneumoniae. Si continuamos con el tratamiento ambulatorio de la neumonía, ya hemos hablado del manejo del síndrome típico. Si lo que tenemos es un paciente con un síndrome más bien atípico, es decir, febrícula, mialgias, muchas manifestaciones extrapulmonares, infiltrado intersticial en la placa de tórax, básicamente el agente etiológico que con más frecuencia vamos a tener que cubrir es el Mycoplasma pneumoniae. También dentro de esta denominación, como ya hemos dicho antes, habría que pensar en clamidófila, Coxiella burnetii o incluso en virus. ¿Qué antibióticos podemos emplear para una neumonía que se presente en forma de síndrome atípico? Pues una vez más tenemos la posibilidad de recurrir a una quinolona respiratoria como el levofloxacino o el moxifloxacino. Podemos emplear una tetraciclina. Las tetraciclinas son antibióticos que cada vez empleamos menos. Una de sus indicaciones precisamente sería la infección por algunos patógenos intracelulares, como es el caso de la Chlamydophila psittaci. Y dentro de las tetraciclinas la más empleada es la doxiciclina. Y por último podemos recurrir, esta vez sí, a un macrólido. Macrólidos tales como la eritromicina, la claritromicina o la acitromicina. Si os dais cuenta, el antibiótico común en el tratamiento tanto de síndromes típicos como de síndromes atípicos en una neumonía adquirida en la comunidad con manejo ambulatorio son las quinolonas respiratorias, levofloxacino y moxifloxacino. Eso significa que si en alguna ocasión tenemos alguna duda respecto a si el paciente que se nos ofrece en el caso clínico entraría mejor en el grupo de síndromes típicos o de síndromes atípicos, ante esta disyuntiva, una opción ganadora va a consistir en el empleo de una quinolona respiratoria. Las quinolonas tipo levo o moxifloxacino presentan excelente actividad tanto frente a neumococo como frente a los gérmenes atípicos. Me gustaría igualmente recordaros y aprovechar un poco esta diapositiva para hacer hincapié en algún efecto secundario relativamente característico de estos fármacos. De las quinolonas, que en su momento no lo comentamos, os recuerdo que tiene como principal efecto secundario la neurotoxicidad, aunque suele ser muy sutil, en forma en ocasiones de temblor, aunque excepcionalmente puede ocasionar cuadros más graves, tipo síndrome confusional agudo. Y además que las quinolonas producen alteración en el cartílago de crecimiento, por eso están contraindicadas tanto durante la gestación como en lactancia o en la primera infancia. Y en pacientes ya adultos puede producir un cuadro muy característico de tendinopatía que afecta de forma muy típica al tendón de Aquiles. Por tanto, siempre que un paciente con antibioterapia nos consulte por dolor súbito en la pantorrilla e impotencia funcional, es decir, la semiología característica de una rotura del tendón de Aquiles, siempre hay que pensar en la posibilidad de que está recibiendo tratamiento con una quinolona. Por otra parte, dentro de los tetraciclinas, como es la doxiciclina, me gustaría igualmente recordaros que también están contraindicados en niños y en embarazadas. Puede producir alteración en el esmalte de los dientes con una coloración amarillenta o grisácea muy desagradable y que además es irreversible una vez que se instaura. Y además que en el caso de la doxiciclina, siempre que se le demos a un paciente, conviene recordarle que siempre que salga a la calle es conveniente que se cubra adecuadamente y que no le dé demasiado el sol. Y es que las tetraciclinas presentan como efecto más característico a nivel cutáneo el desarrollo de cuadros de fotosensibilidad. Por último, los macrólidos, en términos globales, son antibióticos bien tolerados.
tal vez su principal efecto secundario sea el desarrollo de diarrea o de dolor abdominal. Esto es muy característico, por ejemplo, con la eritromicina y menos con los otros macrólidos como la claritro o la acitromicina. Tan importante es el cuadro de diarrea que en ocasiones produce la eritromicina que a día de hoy, en muchas ocasiones, su uso se ha visto relegado, curiosamente, al empleo del fármaco como procinético en pacientes, por ejemplo, con un hilio dinámico, un hilio paralítico, más que como antibiótico propiamente dicho. Mucho menos frecuente, por fortuna, que estos efectos secundarios gastrointestinales, pero mucho más grave, es el desarrollo potencial de una toxicidad a nivel cardíaco, que está descrito con los macrólidos y que de hecho ha sido objeto de pregunta MIR hace 2 o 3 convocatorias. Estoy refiriéndome al desarrollo de un trastorno de la conducción denominado síndrome de QT largo. Ese síndrome de QT largo, que en ocasiones puede degenerar hacia una taquicardia ventricular polimórfica o en torsión de puntas, dorsal de Poix, como decía, este síndrome de QT largo puede ser producido por diversas situaciones bioquímicas o analíticas y por diversos fármacos. Y dentro de los antibióticos, los más peligrosos dentro de lo que cabe son precisamente los fármacos macrólidos. En términos generales, el tratamiento antibiótico de la neumonía adquirida en la comunidad con manejo ambulatorio suele oscilar entre los 8 y los 10 días. Posiblemente el tratamiento de un síndrome típico ocasionado por neumococo, al que le estamos dando una quinolona o amoxicilina clavulánico, podamos limitarnos a 7 o 8 días, mientras que habitualmente se prefieren pautas un poquito más largas, hasta 10, incluso 11 o 12 días, en el caso del tratamiento con macrólidos. La pregunta 33 nos presenta el caso clínico de un paciente con comorbilidad, en este caso un mieloma múltiple, que acude al hospital por lo que parece una neumonía típica, concretamente una neumonía alveolar. En este caso es fundamental recordar que estamos ante 2 situaciones que nos deben orientar hacia la posibilidad de neumococo, de Streptococcus pneumoniae, como responsable del cuadro. Por una parte, la propia enfermedad hematológica de base del paciente. Ya hemos comentado en el capítulo de inmunodeficiencias primarias y secundarias que los pacientes con mieloma múltiple tienen más riesgo de presentar infecciones por gérmenes encapsulados, entre ellos el neumococo. Pero desde luego el otro aspecto todavía más relevante es el hecho de que toda neumonía alveolar, es decir, cuadro típico con fiebre, dolor pleurítico, expectoración purulenta y infiltrado alveolar, siempre obligaría a cubrir empíricamente la posibilidad de que el neumococo sea el patógeno causante del cuadro. En la pregunta 34 se nos pide que elijamos el tratamiento antibiótico de elección en este caso. Recordad que el neumococo en nuestro medio es resistente en un elevado porcentaje de ocasiones a la penicilina G, que por tanto no podemos limitarnos a utilizar penicilina G. Tampoco podemos utilizar un macrólido, hasta el 50% de las cepas de neumococo son resistentes a macrólidos, y por ello el tratamiento posiblemente más lógico sea el recogido en la respuesta número 3, utilizar una cefalosporina de tercera generación, como es el caso de la ceftriaxona. El tratamiento todavía más óptimo consistiría en asociar un macrólido y utilizar en ese sentido un tratamiento combinado, cefalosporina de tercera generación más macrólido. El otro apartado que debemos recordar en el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad es el tratamiento en régimen de hospitalización. Es decir, estamos ante un paciente que, bien sea por su comorbilidad, por su edad, mayor de 65 años, o por la gravedad de su neumonía con inestabilidad hemodinámica, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, etc., requiere tratamiento en régimen de hospitalización y por tanto evidentemente el tratamiento antibiótico intravenoso. En estas condiciones podemos distinguir a su vez 3 grupos básicamente. En primer lugar tenemos aquellas situaciones en las que la neumonía tiene una presentación muy grave que requiere ingreso directo en una unidad de cuidados intensivos. Esa presentación muy grave puede consistir, por ejemplo, en el desarrollo de un shock séptico refractario a volumen que requiera la administración de drogas vasoactivas,
o por ejemplo el desarrollo de una insuficiencia respiratoria refractaria al oxígeno que requiera ventilación mecánica, o la presencia de coagulación intravascular diseminada, o de una meningitis de forma simultánea a la neumonía. Todas estas son situaciones de extrema gravedad que justifican un ingreso directo en la UCI en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad. Pues bien, en estas condiciones lo más importante es optimizar el manejo fundamentalmente, o la cobertura fundamentalmente frente a neumococo. Y para ello podemos recurrir a dos de los antibióticos que tienen más actividad frente a neumococo, como puede ser una cefalosporina de tercera generación, bien sea ceftriaxona o cefotaxima, asociado a una quinolona respiratoria. Digo, con la que hay más experiencia en este sentido es el levofloxacino. Por tanto, cefalosporina de tercera más el levofloxacino constituiría el tratamiento empírico de elección en la neumonía adquirida en la comunidad grave con requerimiento de ingreso en UCI. Por otra parte, tenemos las neumonías adquiridas en la comunidad no tan graves en cuanto a que no requieren ingreso en UCI, pero que requieren evidentemente manejo en régimen de hospitalización. Por ejemplo, si estamos ante una neumonía adquirida en la comunidad en un paciente de edad avanzada o en un paciente con comorbilidad, las pautas a las que podemos recurrir pueden consistir en una pauta combinada o bien una pauta en monoterapia. La pauta combinada consiste en la administración simultánea de un fármaco betalactámico, como es, por ejemplo, la amoxicilina ácido clavulánico o una cefalosporina de tercera generación, en este caso combinado con un macrólido. Existe la posibilidad de realizar una pauta en monoterapia exclusivamente con una quinolona respiratoria, como es el levofloxacino o el moxifloxacino. Si debiéramos elegir entre un tratamiento combinado y un tratamiento en monoterapia en una neumonía adquirida en la comunidad de un paciente con comorbilidad, os recomiendo desde luego, y es la línea o la tendencia que están siguiendo las guías de práctica clínica en los últimos años, que escojáis en la medida de que lo permitan las opciones a la pregunta, aquel tratamiento combinado que incluya la administración tanto de un betalactámico como de un macrólido. Y por último tenemos un tercer grupo muy característico, que es la de la neumonía adquirida en la comunidad en aquellos pacientes que presenten factores de riesgo para el desarrollo de broncoaspiración masiva o directamente que tengamos un diagnóstico de presunción o radiológico de absceso pulmonar. Os recuerdo que en esta situación tenemos que cubrir fundamentalmente anaerobios, aparte de algunos cocos gram positivos, incluso bacilos gram negativos. Dentro de los regímenes que podemos emplear, tenemos en primer lugar, como posiblemente fármaco de primera línea, el empleo de amoxicilina ácido clavulánico a dosis altas, os recuerdo, al menos 2 gramos cada 8 horas. También podemos recurrir a una combinación de una cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona o cefotaxima, más un fármaco con actividad anaerobicida. Y dentro de estos podríamos, por ejemplo, pensar en el metronidazol o en la clindamicina. Por último, y es una opción que se presentó en una pregunta hace un par de años o 3 en la que un paciente con un absceso pulmonar requería ingreso hospitalario, podríamos recurrir a un carbapenémico, que no necesariamente tenemos que cubrir pseudomonas, porque en definitiva estamos hablando de neumonía adquirida en la comunidad, como puede ser el ertapenem. En términos globales, el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad que requiera ingreso debe ser más prolongado que el de la neumonía en tratamiento ambulatorio, y como mínimo se recomienda al menos 10 días de tratamiento antibiótico. La excepción sería precisamente el absceso pulmonar. El absceso pulmonar requiere tratamiento antibiótico mucho más prolongado. Estamos hablando posiblemente de varias semanas, al menos 8 semanas de tratamiento, que evidentemente en muchas ocasiones se puede realizar por vía oral, por ejemplo con el uso de amoxicilina ácido clavulánico. La pregunta número 36 se nos vuelve a recordar el tratamiento empírico en neumonía, en este caso en un paciente con comorbilidad, una bronquitis crónica, es decir, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este paciente el tratamiento óptimo consiste en combinar un betalactámico más un macrólido. El betalactámico podría ser amoxicilina ácido clavulánico, pero en este caso nos permite en la respuesta número 4 elegir ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, combinándolo con un macrólido. Este es el tratamiento óptimo en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad y comorbilidad que requiere ingreso hospitalario.